a grabar y ahora la coloco en modo de presentación. Bien, chiquillos. Habíamos quedado acá en bases débiles y su constante de disociación. Perdón. Voy a recordar esto para que no se les olvide que estábamos revisando el concepto de constante de acidez y constante de basidez. Lo último que alcanzamos a ver fue esto, que era para un ácido monoprótico débil. Entonces la constante de ionización está representado por este equilibrio. Recuerden que los ácidos débiles se ionizan poco, por lo tanto el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Aquí tenemos un ácido HA débil monoprótico que se ioniza en agua, formando el ion hidronio hidratado, y la base conjugada del ácido débil, según el modelo de Bronsted y Lowry, que también se hidrata, se rodea de moléculas de agua. Bueno, para esta ionización, la constante de equilibrio sería el producto de la concentración de los productos partido por el producto de la concentración de los reactantes. En este caso ya eso lo vimos la semana pasada y se explicó por qué. La concentración de agua es constante y es igual en términos de molaridad a 55,5 molar. Por lo tanto, este término, concentración de agua, que es una constante, lo pasamos multiplicando, lo multiplicamos por esta constante de equilibrio, a la que vamos a llamar constante de acidez para un ácido débil. Entonces, la constante de acidez es este cociente entre la concentración, en el numerador la concentración del ion hidronio o protones, como les dije, que era equivalente a la concentración de protones, multiplicado por la concentración de la base conjugada del ácido débil, partido por la forma no ionizada de este ácido débil. Entonces, les insistí que otra manera de escribir este mismo equilibrio era simplemente, y en los que probablemente ustedes vieron, los que vieron esta materia en el colegio lo vieron escrito así, para un ácido débil, suponemos que este se ioniza en protones, y la base conjugada del ácido débil, escribimos la constante de acidez, que en la práctica es la misma que la que está escrita para la ecuación que considera el ion hidronio en vez del protón. Y les dije que que era conveniente, y de hecho se usa muchísimo para los ácidos débiles. Esta constante de acidez está calculada y está expresada en tablas. Les dije de que esta constante de acidez había sido medida para muchos ácidos débiles. Su valor está en tablas y además, como este número es un número pequeño, se prefiere aplicarle el operador P a la constante de acidez, que es menos logaritmo de la constante de acidez, y en realidad no solamente hablamos de constante de acidez expresada como este cociente, sino que en las tablas ustedes van a encontrar el pk sub a, que es el logaritmo negativo de la constante de acidez. Bien, en cuanto a las bases débiles y su constante de disociación básica, para una base débil entonces vamos a escribir esta
este equilibrio químico donde la base es capaz de sustraerle un hidrógeno a la molécula de agua para formar el ácido conjugado, que se escribe como BH+. Tiene carga positiva porque le estamos sacando un protón al agua, básicamente, y el agua que ha perdido este protón se transforma en ion hidroxilo. Fíjense que el ácido conjugado de esta base débil está protonada, ya les dije por qué, porque saca un hidrógeno, un protón del agua, y el remanente del agua va a ser el ion hidroxilo. Ambas especies, BH+ y OH-, están hidratadas. Eso significa que están rodeadas ambas de moléculas de agua. Como esta reacción alcanza un equilibrio y estamos hablando de una base débil, este equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Ahora, si lo queremos cuantificar, vamos a escribir una constante de equilibrio que representa esta reacción. La constante de equilibrio va a ser lo que ustedes ya han visto, el producto de la concentración de los productos formados, concentración de BH+ multiplicado por la concentración de ion hidroxilo, partido por la concentración de la base propiamente tal, la base débil, y multiplicado por la concentración de agua. Recuerden que BH+ es el ácido conjugado de nuestra base débil. Como la concentración de agua es constante y tiene un valor de 55,5 molar, entonces pasamos multiplicando esta concentración de agua, que es constante, por esta constante, y generamos una nueva constante de equilibrio que es K sub B. Recuerden siempre que cuando uno multiplica una constante por otra constante, el producto final es una nueva constante. Ahora, a esta nueva constante es la que vamos a llamar K sub B y es la que ustedes van a encontrar tabulada para distintas bases débiles. ¿Ya? De nuevo, es conveniente expresar K sub B aplicándole este operador P, logaritmo negativo de la constante de Basides, para definir el pK sub B. Esto se hace, tiene utilidad porque estos números son chiquititos, son menores que 1. Por lo tanto, aplicando este operador menos log de K sub B, transformamos un número menor que 1, un número decimal, un número exponencial, en un número entero y positivo. ¿Alguna duda con respecto a esto? Sí, yo justamente tenía una duda. Como para asegurarme, en verdad, siempre para calcular el equilibrio no se cuenta el agua líquida. No, porque se asume su valor de 55,5 molar. Ah, ya, o sea, en todas las constantes, ya sea constante de acidez o constante de equilibrio. En Ya, general, ok. cuando tú manejas equilibrios de ionización en agua, puedes hacer esta suposición. En realidad no es una suposición, en realidad es más que una suposición. Se debe fundamentalmente a que el agua está en exceso con respecto a los productos de esta reacción. Eh, si tú te fijas en el tipo de problema, y les voy a mostrar algunos ahora, ¿qué hacemos? Estamos trabajando con equilibrios, con valores de equilibrio, valores de concentración bastante, en realidad, pequeñitos. Por lo tanto, la concentración de BH+ y ion OH- es mucho, mucho menor que la concentración de agua. Y además, suponiendo que esta concentración es de 55,5 constante, este K sub B encierra ya el valor de la
concentración del agua. Y repito, los problemas que nosotros estudiamos con ustedes en este curso suponen, más que suponen, en realidad trabajamos con equilibrios donde las especies en equilibrio se encuentran en concentraciones bastante menores que la del agua. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias, profe. Bien, entonces veamos algunos ejemplos. Esto es básicamente lo mismo que ya les conté, pero no, en química, en estos cursos, uno de los ácidos que se estudia como modelo de ácido débil es el ácido acético, que es un ácido orgánico cuyo hidrógeno, cuyo protón que se ioniza, está, como en todos los ácidos orgánicos, asociado al grupo carboxilo. Entonces, el ácido acético se ioniza en agua, le entrega el protón al agua, que en esta ecuación no está considerada, generando la base conjugada y el ion, sí, bien, digo bien, el protón, o el protón que se encuentra como H+. Ahora, la constante de equilibrio para esta ionización o disociación de este ácido débil tiene un valor de 1,75 por 10 a la menos 5. Esto ya les indica que es un número pequeño. ¿Qué otra cosa les indica? Que en el equilibrio predomina el ácido no ionizado, el ácido débil no ionizado con respecto a la forma ionizada y la concentración de protones. Entonces, si la concentración inicial del ácido es 0,01 molar, antes de que el ácido se ionice, la concentración de acetato, que es la base conjugada del ácido débil, y la concentración de protones va a ser 0. Ahora, este ácido se ioniza bastante rápido, muy rápido, la ionización es casi prácticamente instantánea, lo que nos permite alcanzar una condición de equilibrio en un tiempo bastante reducido. Insisto, insisto algo que el profesor Oscar Cerda les dijo, que el valor, o mejor dicho, la determinación del equilibrio y la cinética de ionización, o sea, el tiempo en que el ácido acético tarda en ionizarse, son cosas que están en distintos paradigmas. Uno es la cinética propiamente tal, y el equilibrio, que está representado por una constante de equilibrio, no tiene relación directa con el tiempo en el cual el ácido acético se ioniza. Recuerden que todo esto parte de la termodinámica, aplicada a procesos químicos en equilibrio, reacciones en equilibrio, y la termodinámica no se preocupa del camino, o el tiempo en el cual esta reacción llega al equilibrio. La termodinámica y por ende el equilibrio químico aplicado a reacciones químicas en equilibrio son cosas diferentes. ¿Ya? Lo que estoy tratando de decirles es que una cosa es que esta ionización tenga una constante de acidez de 1,75 por 10 a la menos 5, y otra cosa, que es cinética, no termodinámica, es el tiempo en el cual esta reacción llega al equilibrio. Bien, la constante de acidez para esta reacción va a ser la concentración de protones multiplicado por la concentración de ion acetato partido por la concentración del ácido acético no ionizado. Entonces, se procede de la misma manera
Lo que queremos aquí es calcular cuál es la concentración de ácido acético y acetato junto con los protones en equilibrio. Entonces, como sabemos que esta constante de acidez tiene un valor de 1,75 por 10 a la menos 5, generamos estos términos 0,01 menos x, x y x, que nos permiten calcular las concentraciones en equilibrio. Aquí va a ser nuestra variable, se reemplaza acá. Si la concentración de acetato es X, la concentración de protones es X, reemplazamos simplemente X por X, partido por 0,01 menos X, que es la concentración de acetato en equilibrio. Y generamos una ecuación, en este caso, cuadrática. Despejamos la ecuación cuadrática y resolvemos la ecuación. Ustedes pueden resolver la ecuación de segundo grado y, como les dijo el profesor Oscar Cerda en sus clases, van a tener dos raíces o soluciones. Una que tiene lógica y la otra que no tiene lógica. Sin embargo, cuando estamos trabajando con constantes de equilibrio de acidez, de un cierto valor como este, 1,75 por 10 a la menos 5, ustedes pueden despreciar este X. Por lo tanto, porque el ácido acético se ioniza tan poco que vamos a suponer que la concentración en equilibrio es aproximadamente 0,01 molar. Esto es una aproximación, y no siempre va a ser válida. Va a depender del valor de la constante de acidez, así que ojo con esto. No es llegar y suponer que este X tiende a 0. Entonces, la comodidad de hacer esto es que podemos resolver esta ecuación cuadrática de manera bastante simple, aplicándole directamente la raíz cuadrática a 1,75 por 10 a la menos 8, que es el producto de 0,01 por 1,75 por 10 elevado a la menos 7. Esto nos da un valor de X en el equilibrio para la concentración de protones y ion acetato de 4,18 por 10 elevado a la menos 4, que es bastante pequeña, comparada con la concentración de agua, ¿no es cierto? Comparen 4,18 por 10 elevado a la menos 4 con 55,5 molar. Esto nos permite además calcular el pH de la dilución o disolución de ácido acético en agua. Y si ustedes le aplican el logaritmo negativo a este término, a esta concentración de protones, le va a dar que el pH, esto es simplemente matemática, es 3,38. 3,38. Si el pH es 3,38, ustedes podrían calcular también el pOH de esta solución. Ahora, el pK sub A para este ácido es 4,75. Simplemente, si ustedes le aplican menos log negativo a 1,75 por 10 a la menos 5, les va a dar este valor, 4,75. Y es el que ustedes van a encontrar, por ejemplo, tabulado en la guía. En la guía hay una tablita que tiene los pK sub A de varios ácidos débiles. ¿Ya? Conveniente que le echen una mirada. De todas maneras la van a tener que ver porque se hacen preguntas en la guía relativa a algunos ácidos débiles y sus pK sub A. Chiquillos, ¿alguna duda con respecto a esto? Profe, a mí no me quedó claro por qué del 1,75 por 10 elevado a menos 7 pasó a 10 elevado a menos 8. Una cuestión mía. Si tú achicas este número, perdón, si tú agrandas a este número, lo corre la coma en un orden, lo transformas en 17,5, tienes que achicar el 10 elevado a la menos 7, lo transformas en 10 elevado a la menos 8.
O sea, 1,75 por 10 elevado a la menos 7 es igual a 17,5 por 10 elevado a la menos 8. Eso es simplemente, estoy manejando, estoy cambiando este exponencial, pero ambos números son idénticos. ¿Me entendiste? Ya, ok. Sí, sí, entendí perfecto. No Es pura había, matemática. no había cachado que era 17,5 y el otro era 1,75. No te preocupes, esto lo hice yo. A ver, esto lo hice yo para mostrarles cómo ustedes podrían trabajar estos números. Pero como tienen calculadora y la manejan bastante bien, de eso tengo bastante constancia, ustedes pueden aplicar directamente, pueden calcular el, el pH con este valor, con la raíz cuadrada de esto, ¿no es cierto? Toman la raíz cuadrada e inmediatamente le ponen menos log de 4,18, perdón, de 17,5 por 10 a la menos 8. O menos, sacan la raíz y le aplican menos log a lo que les dé. Eso les va a dar el pH. Bien, ¿les quedó claro? Sí. Sí, profe. Bien. Fíjense que para plantear esta ecuación, y volviendo a las clases del profesor Oscar Cerda, como la estequiometría molar acá es 1, eso significa que un mol de ácido acético, perdón, una solución de ácido acético 1 molar se ioniza generando acetato 1 molar, porque la relación es 1:1. Perdón, olvídense de lo que estoy diciendo. La estequiometría nos está diciendo que por cada mol por litro de ácido acético se genera 1 mol por litro de acetato y 1 mol por litro de protones. Por eso que el coeficiente que acompaña a este X es 1. Si la estequiometría hubiese sido distinta, por ejemplo, aquí hubiese habido un 2, aquí habría habido un 2 multiplicando esta X, que es nuestra variable. Así que ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Esto no va a ser siempre X y X, va a depender de los coeficientes estequiométricos que dan cuenta de esta reacción química, que es la disociación de un ácido débil. Profe, ¿Sí? ¿me podría repetir para qué era el pK? ¿Qué función cumple? Mira este número, constante de acidez 1,75 por 10 elevado a la menos 5. Escríbelo en términos decimales, te da 0,000, ya. Es como una forma más cómoda de Es como manejar el el número. pH, es como el pH, es para Ya. evitar, es preferible, bueno, ahora con las calculadoras no, porque en realidad es mucho más fácil, pero en la época que estos equilibrios se empezaron a estudiar para operar de manera más fácil, se prefería, y resolver estas ecuaciones, se prefería transformar la constante de acidez aplicándole el operador P en un número positivo, ya entero y positivo. Entero no, porque es decimal, en un número positivo, ¿ya? Ya. Sí me quedó claro. 4,75. Esto tiene utilidad. Ustedes no son de... yo empecé a estudiar química cuando las calculadoras estaban saliendo y eran caras. Pero antes de las calculadoras, ustedes tenían la regla de cálculo o la famosa tabla Larsen. El profesor Benjamín, Benjamín Suárez se debe acordar de las tablas Larsen. No los conocí, oye, no tuve idea de eso, yo usaba siempre computadora. ¿Siempre usaste? Ya.
Yo alcancé a usar la tabla Larsen, donde uno puede resolver este tipo de ecuaciones transformando estos términos que aparecen aquí en logaritmos. Pero esa es otra historia, ¿ya? Esa es otra historia. Profe, antes, bueno, pero también puede ser en bases débiles. El tema de los coeficientes que estaba hablando sobre que afectaban la X, cuando, o sea, dos preguntas en sí. Dependiendo de la primera, me responde la segunda. Necesariamente, en este caso, en un ejemplo aparte, el acetato y el protón necesariamente tienen el mismo, y si no tienen el mismo, en otro ejemplo, no sé, que sean los productos, el equilibrio, ¿por cuál se le resta? Como menos que X. No sé si me expliqué bien A o ver, lo la repito. única resta es la de la concentración de ácido acético, el no ionizado. El no ionizado. Sí, pues Eh, no, pero me refiero que se le resta el X, pero en este caso X, pues, en un caso en donde no sea X, que sea 2X, y el otro, Eso va a depender de la estequiometría. En este caso es X porque la disociación del ácido acético es de un hidrógeno, un protón. Pero pudiera ocurrir de que la estequiometría de ionización, la ecuación, la reacción química fuese distinta. ¿Ya? Les voy a mostrar unos casos por ahí para que ya, entonces ahí se me va a aclarar. para que te quedes más tranquila. Lo que pasa es que esto lo hago por hacer esta cosa más rápida y más fluida. Pero en realidad sí, la estequiometría, o sea, la ecuación se establece de acuerdo a la estequiometría. Ya. No, sí, que en un ejemplo lo voy a entender, como que X se U, Te o dije, es la misma. si aquí hubiese habido un 2 moles de acetato, ¿Ya? aquí hubiese sido 2X. Ya. ¿Ya? Sí, Lo sí. mismo, si aquí hubieses tenido 2 moles de protones, aquí hubiese sido 2X en vez de X. Depende de la estequiometría. Así que es bien fácil, es bien simple, pero tienen que mirar la estequiometría. Creo que tengo un ejemplo por ahí, se los voy a mostrar. Gracias. Que parece que en esta clase usé puros ácidos monopróticos. Bien, para una base débil, la cosa opera de manera similar. Fíjense que, lo puse acá, a ver, se los voy a, déjenme ver si se los puse, creo que se los puse. Ya. Aquí les puse una base débil que es el hidróxido de amonio, que en realidad es amoníaco en agua. Si ustedes escriben NH4OH, después vamos a volver a hablar de esto, así que no se asusten, es lo mismo que escribir NH3 más agua. La cuestión es que el amoníaco, cuando se ioniza en agua, presume, se los coloco así porque hay libros donde aparece expresado de esta manera. Cuando ustedes disuelven amoníaco en agua, el amoníaco se ioniza. Le toma un hidrógeno al agua y se forma tentativamente esta especie NH4OH, que es lo mismo que escribir amoníaco más agua. Y esta especie a la que vamos a llamar hidróxido de amonio se ioniza en ion amonio y ion hidroxilo. Ahora, esta ionización ocurre en muy baja proporción. El equilibrio está desplazado hacia la izquierda, lo que hace que la concentración de amoníaco no ionizado o hidróxido de amonio, como está escrito acá, sea mucho mayor que la concentración de amoníaco, de ion amonio, o NH4+, y ion hidroxilo. Por eso les puse esta flecha más grande,
Eso significa que, repito, la concentración de amoníaco no ionizado es mucho mayor que la de ion amonio y ion hidroxilo generado. Entonces, esto está tratado exactamente igual como lo que vimos para el ácido, la constante de ionización del amoníaco en agua o hidróxido de amonio, que es como a veces aparece escrito, es también un número pequeño, 1,8 por 10 elevado a la menos 5. Así que si deseamos determinar la concentración de iones hidroxilo en equilibrio, planteamos esta ecuación, donde X es la concentración de ion amonio, como el coeficiente es 1, esto es 1 X en realidad, y el otro término que está en la misma relación es la concentración de ion hidroxilo, a la que llamamos X, el X está siendo multiplicado por 1. Ahora, por cada mol de hidróxido de amonio que se ioniza en agua, se genera un mol de ion amonio y un mol de ion hidroxilo. Por eso que planteamos esta ecuación de esta manera, 0,01 menos X, X y X. Depende de nuevo la ionización o el número que acompaña a nuestra variable, depende de los coeficientes de la reacción química. Por cada X moles de hidróxido de amonio, repito, que se ionizan, se generan X moles de ion amonio y X moles de ion hidroxilo. Escribimos la constante de basidez, ustedes ya saben cómo hacerlo, que es igual a 1,8 por 10 elevado a la menos 5. Fíjense que este número se parece al de la constante de acidez del ácido acético, pero eso es casualidad. Eso es puramente casualidad. En el otro caso es 1,75 por 10 elevado a la menos 5. Con este término entonces resolvemos esta ecuación y resolvemos nuestro X. Como este número es chiquitito, voy a despreciar este X y lo que nos permite resolver la ecuación muy rápidamente. Aplicamos raíz cuadrada acá. Ustedes, igual hice aquí yo una modificación. Con la coma puse 18, por lo tanto tengo que achicar el 10 elevado a la menos 7 a 10 elevado a la menos 8. La concentración de iones hidroxilo, que es igual a la concentración de ion amonio generado, es 4,24 por 10 elevado a la menos 4. Por lo tanto, el pOH es 3,37. El pOH de esta solución es 3,37. Con este valor ustedes podrían calcular el pH. A ver, chiquillos, ¿cuál sería el pH de esta solución? ¿Cómo la calcularía? 14 menos el pH. ¿Perdón? 14 menos el pH. Ya, sería 14 menos 3,37, ¿no es cierto? Sí. El pH entonces le daría 10,63. Este valor de pH es obviamente bastante mayor que el valor del agua neutra, el agua pura, ¿no es cierto? Sin iones hidroxilo y sin protones en exceso. Por lo tanto, es 10,63. Esto indica que un pH mayor que 7 va a estarnos refiriendo a una solución que es alcalina. Fíjense que obviamente se liberan iones hidroxilo. No se libera una cantidad muy grande de iones hidroxilo, pero se libera lo suficiente para modificar el pH. Chiquillos, antes de seguir, bueno, aquí les puse lo mismo. Ustedes lo que van a encontrar tabulado normalmente es el logaritmo negativo de la constante de basidez, 4,74. Aquí les muestro yo una tabla de constantes de disociación de distintos ácidos, obviamente débiles, porque si no, no tendrían asociada una constante de acidez, ¿no es cierto? Esta es una idea importante. Si el ácido es fuerte, no puede existir asociada una constante de acidez.
Aquí aparece, por ejemplo, la del ácido acético, 1,75 por 10 elevado a la menos 75. Aparece el pK sub A. Y también aparecen otros ácidos que tienen, que tienen más hidrógenos ionizables. Por ejemplo, aquí está el ácido fosfórico, u ortofosfórico, que es el que me interesa que ustedes se aprendan para este curso, por lo menos la estequiometría. Fíjense que tiene 3 hidrógenos. Cada hidrógeno tiene asociado una constante de acidez. El primero, 7,11 por 10 elevado a la menos 3, lo que da un pK sub A 1, 2,14. El segundo, una constante de acidez de 6,32 por 10 a la menos 8, lo que da un pK sub A de 7,19. Y el tercer hidrógeno, que es el que menos se ioniza, tiene asociada una constante de acidez de 4,5 por 10 elevado a la menos 3, lo que da un pK sub A de 12,34. La expresión de las constantes de acidez o también de basidez en términos de el pK es importante sobre todo cuando en la próxima clase hablemos de las soluciones amortiguadoras. ¿Ya? Les voy a dejar un poquito como tarea, lo van a ir entendiendo a medida que avanzamos en esta materia, lo que significa que cada uno de estos hidrógenos del ácido ortofosfórico tenga una constante de acidez. ¿Ya? Profe, Dime. la anterior a esa, la del ejercicio, eso. El menos X como que se cancela, como que no entiendo cómo termina quedando en X elevado a 2 es igual a 1,8 por 10 elevado a menos 7. Les dije que si este valor de ionización, si este valor, la constante que describe este equilibrio es muy chica, uno puede despreciar este X, 0,01 menos, Ya. porque este número, ¿qué significa que la constante de ionización o de acidez, o el K sub B, sea muy pequeño? Significa que en el equilibrio la concentración de hidróxido de amonio tiende a ser 0,01. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Sí, Porque se ya ioniza entendí. muy poco. Pero está bien la pregunta Gracias. que hiciste, porque es importante que entiendan por qué estamos... cuando yo estoy despreciando este X, lo único que estoy diciendo es que esta diferencia tiende a ser 0,01. Pero esto exige valores de constantes de basicidad pequeños. Ya les voy a mostrar por ahí algunos ejemplos donde uno no puede despreciar este X. ¿Ya? Este X. Ya, gracias. Obviamente, mientras más grande sea este valor, más se acerque a 1, ya no podemos empezar a despreciar nuestro X. Profe, ¿Sí? ¿desde cuándo se considera pequeño la constante? Mira, te voy a dar primero la respuesta corta. Después te voy a dar la respuesta larga, creo, porque ahí tengo un ejemplo. En general, cuando los K sub B son del orden de 1 por 10 elevado a la menos 3 o mayores que 1 por 10 elevado a la menos 3, el X no se desprecia. Digamos que el límite es 1 por 10 elevado a la menos 3. Un K sub B de 1 por 10 elevado a la menos 3 todavía te permite, dependiendo de la concentración del ácido o la base que tengas, todavía te permite despreciar este X. Pero yo en este momento, para responderte la pregunta en forma rápida, te diría que el límite es 1 por 10 elevado a la menos 3. ¿Ya? Sí, entiendo.
Si tú tienes un K sub B de 10 elevado a la menos 2, por ejemplo, por darte un número, 8 por 10 elevado a la menos 2, 5 por 10 elevado a la menos 2, 3 por 10 elevado a la menos 2, cometes un error muy grande si tú decides despreciar este X. Y en realidad el error es grande. O sea, no, uno está subvalorando la concentración del ácido o la base no ionizada. El problema que sucede acá es que si la constante de basidez es de este orden, este número 0,01 menos X ya no va a tender a ser 0,01. Ahí hay que calcular. Y hay que calcular, ¿ya? Porque eso te lleva a un error grande en cuanto a la concentración del ácido o la base no ionizada. No sé si te respondí. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Aquí les doy otro problema. Es bastante simple porque el ácido fluorhídrico es un ácido monoprótico. Dice, calcula el pH de una solución 0,5 molar de H de ácido fluorhídrico a 25 grados Celsius. En este problema aprovecho yo de colocarles el equilibrio de ionización considerando el ion hidróneo. Pero se van a dar cuenta que es lo mismo que si yo colocara aquí un protón. El ácido fluorhídrico es un ácido débil, se ioniza relativamente poco, pero según la definición de Bronsted y Lowry, el ácido fluorhídrico es un ácido débil porque en el equilibrio, primero que nada, se generan pocos protones y poco ion fluoruro, que es la base conjugada del ácido fluorhídrico, por lo tanto el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. El ácido fluorhídrico, según Bronsted y Lowry, le entrega un protón al agua formando el ion hidróneo, ¿ya? Formando el ion hidróneo. Y la base conjugada del ácido fluorhídrico es el ion fluoruro. Ahora, la constante de acidez del ácido fluorhídrico es de 6,8 por 10 a la menos 4. Recuerden que los otros ácidos monopróticos derivados de los halógenos, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido iohídrico, son ácidos fuertes. Este es débil. Uno puede escribir también esta ecuación, que es lo que yo llamo la ecuación simple de la ionización de un ácido débil. Entonces, el ácido fluorhídrico se ioniza en ion fluoruro y protones. Ahora, la concentración inicial, antes de que se alcance el equilibrio, es 0,5 molar para el ácido fluorhídrico, y mientras este no se haya ionizado, vamos a tener 0 de fluoruro y 0 de protones. En el equilibrio procedemos a generar nuestra ecuación que nos permita calcular la concentración de protones y también de ion fluoruro. En este caso sería 0,5 menos X, X y X. ¿Por qué? Porque por cada mol de ácido fluorhídrico que se ioniza se genera un mol de fluoruro y un mol de protones. Por cada X moles de ácido fluorhídrico que ustedes tengan, va a quedar en el equilibrio 0,5 menos X, y van a aparecer X moles de fluoruro y X moles de protones. Entonces, si la constante de equilibrio es 6,8 por 10 a la menos 4, reemplazamos los términos por nuestros valores generados para resolver la ecuación, x, 0,5 menos x, y todavía aquí podemos despreciar nuestro x, porque este valor es lo suficientemente pequeño para todavía suponer que en el equilibrio quedan alrededor de 0,5 moles de ácido fluorhídrico. Entonces, al despreciar este X podemos calcular fácilmente la
la concentración, despejar la X y calcular el valor de X, que es 0,0184. Por lo tanto, la concentración de fluoruro en el equilibrio, que es igual a la concentración de protones en el equilibrio, es 0,0184 molar. De aquí podemos calcular entonces la concentración de ácido fluorhídrico en equilibrio, que sería 0,5 menos 0,0184, o sea, 4,98, que aproximado es 0,5. Perdón, aquí es 0,05 menos 0,0. No, pues esto está malo. Es 0,5 menos, perdón, no me di cuenta y no lo había corregido. Sería 0,498. 0,498, ¿no es cierto? Eso sería, por lo tanto, esa sería nuestra concentración de ácido fluorhídrico no ionizado. Y el pH va a ser el menos log de 0,0184, ¿no es cierto? Lo que da 1,73. 1,73. La concentración de protones, entonces, o mejor dicho, el pH es 1,73. Y la concentración de protones en términos de molar es 0,0184, que en el equilibrio es la misma que la del ion fluoruro. ¿Alguna duda con respecto a esto? Aproveché de corregir esa cosa que estaba mal. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe. No, profe. Ya. Sigamos entonces. Un concepto que de repente se usa y hay un problema en la guía, o más de uno, es el concepto de porcentaje de ionización. Se los muestro acá porque va a aparecer en algunas preguntas asociadas a la materia y se los paso porque también se usa. El porcentaje de ionización es la razón entre el ácido ionizado en equilibrio y la concentración inicial del ácido. Ojo, que esto es la concentración inicial del ácido. Entonces sería la concentración de protones y partido por la concentración de HA inicial que tenemos. ¿Ya? No en el equilibrio, ojo. Esto multiplicado por 100. Para una base va a ser exactamente lo mismo. Va a ser el tanto por ciento, va a ser el cociente entre el ácido conjugado y la concentración inicial de base que ustedes tengan, multiplicado por 100. Si la constante del ácido, por ejemplo, que hay un problema, si la constante del ácido acético es 1,75 por 10 a la menos 5, la constante de acidez, calcula el porcentaje de ionización de una solución de 0,01 molar. Aquí tenemos escrito las especies que están en equilibrio. Si la concentración inicial es 0,01, bueno, básicamente proceden como en el primer problema, despejan el X, que es la concentración de protones, y van a dividir 4,18 por 10 elevado a la menos 4 por la concentración inicial de ácido acético que tienen, y esto lo multiplican por 100. Esto les da un 4,18. Que 4,18%, que era el valor que yo les había indicado. Yo les dije en la clase anterior, no sé si se acuerdan, que de cada 100 moléculas de ácido acético que ustedes tenían, se ionizan aproximadamente 4. O sea, si ustedes lo miran en términos numéricos, 4 de 100 es un número bastante bajo, ¿no es cierto? ¿Alguna duda con respecto a este cálculo?
Profe, ¿puede volver 2 segunditos para atrás? Por favor. Eso, que quería ver la ecuación del porcentaje de ionización. Gracias. Esta clase yo se la subí, así que pueden jugar con el PowerPoint, los que les gusta hacer eso. Ya. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero es súper importante porque lo que vamos a ver en la próxima clase de alguna manera podría estar relacionado con esto, que es la famosa reacción de neutralización. Fíjense que si ustedes hacen reaccionar un ácido con una base, sin importar que sean ácidos débiles o bases débiles, la reacción ocurre, tal como dice aquí, a completitud si se realiza en condiciones equimolares, sin importar si estamos hablando de ácidos o bases fuertes o débiles. Si ustedes hacen reaccionar ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, la reacción lleva a la formación de agua. El protón del ácido y el hidroxilo del agua se neutralizan formando agua. Esta reacción está totalmente desplazada hacia la derecha. Estas reacciones no tienen constantes de equilibrio asociadas porque, como les dije, la reacción está totalmente desplazada hacia la derecha. ¿Qué significa esto? Que si las concentraciones de ácido e hidróxido y base son equimolares, la neutralización ocurre de manera completa. Si hay mayor concentración de ácido que de base, va a sobrar un poco de ácido. Si hay más concentración de base que de ácido, va a sobrar un poco de base. En general, estas reacciones, incluso en el Chang, se escriben así. Aquí aparece cloruro de sodio, que es la sal que se forma. En realidad es el contraión, el ion cloruro, y el contraión del protón y el contraión del hidroxilo. El ion cloruro tiene carga negativa y el sodio tiene carga positiva. Ahora, cuando se ioniza, en agua, ustedes no van a ver la sal como tal. Por lo tanto, lo que van a tener es la especie en solución. Como el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio son ácidos y bases fuertes, están totalmente ionizados en solución acuosa. Ustedes no tienen ácido clorhídrico cuando hacen esta reacción en agua. Tienen protones hidratados, ion cloruro hidratado, ion sodio hidratado y ion hidroxilo hidratado. Es importante que en sus mentes consideren esto, lo que significa esto. Ustedes saben que el ácido clorhídrico, y no me canso de repetirlo, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, se ioniza completamente en solución acuosa. ¿Qué significa esto? Que el ácido clorhídrico desaparece de la solución. Por lo tanto, ustedes van a tener protones hidratados y ion cloruro hidratado. Lo mismo pasa con el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base fuerte. ¿Qué significa esto? Que se ioniza completamente en solución acuosa. Esta reacción obviamente está ocurriendo en solución acuosa, ¿ya? Eso significa que la reacción entre el ácido y la base ocurre en presencia de agua. Entonces, fíjense que tenemos estas especies. El protón entonces reacciona con el ion hidroxilo, formando agua. Agua, como está puesto acá. Y quedan en solución los iones sodio y el ion cloruro. Obviamente, si ustedes evaporan el agua, lo que va a aparecer es este residuo blanco de cloruro de sodio. Pero mientras haya agua en esta solución, lo que ustedes van a tener es iones sodio y iones cloruro. ¿Ya? La reacción de neutralización, entonces, la reacción neta que ocurre, el cambio químico neto que ocurre es entre los protones y los iones hidroxilo para formar agua.
esta es la reacción de neutralización. Y es una reacción que ya les dije, está totalmente desplazada hacia la derecha y es prácticamente instantánea si ustedes analizan la cinética. La reacción ácido-base ocurre muy rápidamente. Tan rápidamente que ni siquiera, en muchos casos, uno ni siquiera alcanza a detectarla, si no usa un método adecuado. ¿Les quedó claro esto, sí o no? Y es súper importante que les quede claro. Parece simple, pero de repente muchos de ustedes se enredan con estas cosas cuando uno empieza a modificar la manera de preguntarlo, ¿ya? ¿Les queda claro esto, sí o no? Sí. Ya. Dime. O sea, no sé si lo vas a explicar después, pero era con respecto, por ejemplo, al seminario segundo. ¿Sabes que no te Había entiendo una nada? reacción de amoníaco más ácido sulfúrico. Y no daba agua, daba como sulfato de amonio. Entonces, ¿cómo se puede saber cuando una reacción de neutralización no da? Porque ahí no consideré el agua. ¿Ya? Lo podemos ver después si quieres. Sí, bueno. Entonces, para un ácido débil, la cosa ocurre de manera similar. Sin embargo, hay que considerar que el ácido acético es un ácido débil. Por lo tanto, en solución acuosa no se ioniza completamente. La reacción de neutralización ocurre entre el protón y el ion hidroxilo para formar agua y acetato de sodio, que en agua sí está ionizado. Ahora, fíjense, chiquillos, que como uno tiene ion hidroxilo acá, este ion hidroxilo empieza a reaccionar directamente con el protón del ácido acético. Y a medida que va gastando protones del ácido acético, empieza a desplazar el equilibrio hacia la derecha. Y al desplazar el equilibrio hacia la derecha, hace que la reacción entre el protón y el ion hidroxilo proceda formando agua, iones sodio, iones acetato y obviamente, bueno, y obviamente ya se los dije, y agua. La única, tal vez entre comillas, diferencia es que como el ácido acético no está ionizado, repito, a medida que los hidroxilos reaccionan con los protones del ácido acético, el equilibrio de ionización del ácido acético se empieza a desplazar hacia la derecha. Pero lo que tenemos finalmente, al igual que en el caso anterior, es una reacción neta entre los protones y los iones hidroxilo para formar agua. ¿Ya? Y si las concentraciones de ácido acético e hidróxido de sodio son equimolares, el ácido, o sea, el protón y el ion hidroxilo, que es la base, desaparecen completamente de la solución porque a partir de ellos se forma agua. Bien. Entonces, Profe, si está hablando, está con el Profe, micrófono. se silenció. Sí. ¿cuándo me silencié, perdón? Al empezar la diapo. Al empezar la diapo ya. El inicio de la diapo. Entonces, lo de la diapo anterior alcanzó a salir. Sí. Ya. ¿Qué es la hidrólisis de una sal? Para explicar el concepto de hidrólisis de una sal, voy a utilizar primero que nada el cloruro de sodio. Cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua,
Hay obviamente un cambio químico, porque el cloruro de sodio se ioniza. Eso significa que los iones sodio y iones cloruro, que formaban parte del cristal, se separan, se hidratan y quedan como iones sodio hidratados y iones cloruro hidratados. Esto es un cambio químico, es una reacción química. De alguna manera, no sé, de repente nosotros tenemos tendencia a pensar de que aquí hay simplemente una ionización y parece que hay una tendencia a no mirarlo con un cambio químico, pero es una reacción química porque los iones sodio y los iones cloro, o el sodio y el cloro se hidratan, se separan y se encuentran hidratados en solución acuosa. Por eso que ustedes no ven la sal, pero si evaporan el agua, desaparece el agua, los iones sodio y iones cloruro van a formar parte nuevamente del cristal. Ahora, fíjense que antes de meterles ese concepto, en una solución acuosa de cloruro de sodio tenemos iones sodio y iones cloruro. Y estos iones se quedan así quietecitos. No tienden a modificarse por una reacción con agua que recibe el nombre de hidrólisis. Si suponemos que el sodio proviene de una base fuerte como el hidróxido de sodio y los iones cloruro provienen de un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, uno puede entender por qué los iones sodio y los iones cloruro no se modifican de la manera que yo les voy a mostrar en las siguientes diapositivas que se pueden modificar. ¿Por qué? Porque el hidróxido de sodio es una base fuerte, por lo tanto, si ustedes disuelven hidróxido de sodio, el ion sodio se queda como sodio. Y en el caso de los iones cloruro, que provendrían eventualmente del ácido clorhídrico, se quedarían como iones cloruro. Obviamente aquí no tenemos, cuando disolvemos cloruro de sodio, no tenemos ni hidróxido de sodio ni ácido clorhídrico. Sin embargo, estos se ionizan y se quedan quietecitos como iones sodio hidratados y iones cloruro hidratados. Y no experimentan reacción de hidrólisis. ¿Por qué? Porque están muy cómodos como iones sodio y como iones cloruro. Y una posible explicación que uno podría darse es que los iones sodio, al ser originados eventualmente de una base fuerte, y los iones cloruro, al ser originados eventualmente del ácido clorhídrico, como estos se ionizan completamente en solución acuoso, lo que queda es ion sodio y lo que queda es ion cloruro, independientemente de los hidroxilos y protones que hayan en solución. Esto es una manera de explicar por qué los iones sodio y los iones cloruro no se modifican y no dan reacción de hidrólisis. Porque les gusta estar así. Y esto, lo que les estoy diciendo, que el ion sodio y los iones cloruro provienen de bases y ácidos fuertes respectivamente, es simplemente una manera de explicar por qué no se modifican. ¿En relación a quién? A una base débil y a un ácido débil. Por lo tanto, estos iones, si bien se hidratan, se rodean de moléculas de agua, no reaccionan, no dan reacción de hidrólisis con agua. Ya me van a entender bien lo que es una reacción de hidrólisis con el agua al mirar el siguiente ejemplo. Entonces empezamos, para que les quede claro, con sales que no experimentan hidrólisis. Ahora, lo importante es que cuando ustedes disuelven cloruro de sodio en agua, el pH del agua no se modifica, sigue siendo 7. Ahora, ¿qué pasa si la sal proviene de un ácido débil y su contraion de una base fuerte?
Pensemos en el acetato de sodio. Aquí estamos disolviendo, chiquillos, ojo, aquí estamos disolviendo acetato de sodio, que es una sal. La venden comercialmente. Tiene un color blanquecino igual que el cloruro de sodio. Cuando el acetato de sodio se disuelve en agua, la sal se ioniza. Yo les dije en la clase anterior que más del 95% de las sales que existen en nuestro mundo actúan como electrolitos fuertes, se ionizan completamente en solución acuosa. Hay muy pocas sales que no se ionizan completamente, ¿ya? Que no se ionizan, que no actúan como electrolitos fuertes. Entonces, bueno, en los problemas relativos a esto, que se les den en clases o en seminarios, vamos a estar hablando de sales que son electrolitos fuertes. ¿Qué significa esto? Que se hidratan en solución acuosa. Entonces se forma acetato hidratado. Ojo, esto es acetato, aquí no hay ácido, Aquí no hay ácido, todavía. Este acetato está hidratado, está rodeado de moléculas de agua. Se genera también ion sodio, porque al ser el acetato de sodio un electrolito fuerte, se generan también en solución iones sodio hidratados. Bueno, y el agua que está acompañando a la solución de acetato de sodio. La puse ahí para que no se les olvide que esto está en agua. El acetato proviene del ácido acético, y el ácido acético es un ácido débil. Y aquí me van a entender por qué estoy usando esto para explicar el concepto de hidrólisis. Por otro lado, el sodio, uno puede seguir suponiendo que proviene del hidróxido de sodio. El ion sodio, pero ya a esta altura del partido ustedes saben que el ion sodio no se modifica, excepto la hidratación como tal. El ion sodio no se modifica químicamente, sí se modifica porque se hidrata, pero no da la reacción que a continuación les voy a mostrar para el acetato. Resulta que el acetato proviene de un ácido débil. Proviene de un ácido débil. Por lo tanto, parte del acetato tiene la capacidad de regenerar el ácido acético, porque reacciona con el agua. No es todo. Es una pequeña proporción. Pero el acetato reacciona con el agua de manera tal de que modifica el pH de la solución. ¿Por qué? Porque cuando el agua reacciona con el acetato, se regenera ácido acético y las moléculas de agua que perdieron ese protón forman ion hidroxilo. Eso significa que bueno, el sodio no sufre esta es la famosa reacción de hidrólisis que dan las sales. No todas las sales, la dan en realidad los iones que se forman en solución acuosa de las sales. El ion sodio le gusta estar como sodio y no da ninguna reacción. Pero este ion hidroxilo generado basta para alcalinizar la solución. Y el pH final va a ser mayor que 7. ¿Por qué? Porque se generaron estos iones hidroxilo. Y esto es porque a una parte de las moléculas de acetato les gusta estar como ácido acético. De aquí viene lo que yo les dije anteriormente, o sea, y aquí aplica lo que yo les dije en la clase anterior, que en general las bases generadas de un ácido débil se comportan como bases más fuertes que el agua, por lo tanto, pueden generar iones hidroxilo en solución acuosa.
Y esto es válido para todas las bases conjugadas de ácidos débiles. ¿Ya? Bueno, esto está puesto acá de alguna manera. Entonces, para una sal derivada de un ácido débil, de forma Ma, donde M es un metal con valencia 1, este es un ejemplo, al disolverla en agua, esta se disocia de la siguiente manera. La sal se ioniza en agua, forma la base conjugada que tiene la forma de M+, y el ion acetato. Perdón, y el contraion, que es la base conjugada. En este caso, la base conjugada sería A-. Dije acetato, pero fue un exabrupto. Le voy a borrar esto. Es muy importante, chiquillos, es muy importante que ustedes vean esto. Entiendan esto, porque después, si entienden bien esto, van a poder entender el comportamiento químico de los amortiguadores. Ahora, como este A- es la base conjugada de un ácido débil, este A- puede reaccionar con el agua, da la reacción de hidrólisis para regenerar este ácido y también moléculas de hidroxilo. Pero esta reacción llega a un cierto equilibrio y tienen constantes, como lo vamos a ver, que son relativamente pequeñas. Por lo tanto, esta base conjugada del ácido débil HA no se hidroliza completamente. No se hidroliza completamente. Lo suficiente, pero sí da suficiente hidrólisis para generar suficiente cantidad de iones hidroxilo para alcalinizar la solución. Entonces, la constante de equilibrio de esta relación es esta, HA multiplicado por la concentración de iones hidroxilo, partido por la concentración de A- multiplicado por la concentración del agua. Como la concentración del agua, como el agua está en exceso y su concentración vale 55,5, pasa multiplicando la constante de equilibrio y generamos una nueva constante a la que vamos a llamar constante de hidrólisis. Constante de hidrólisis de esta forma, este compuesto A- que proviene de una sal y que experimenta hidrólisis. La constante de hidrólisis es HA multiplicado por la concentración de ion hidroxilo partido por la concentración de A-, ¿ya? Ahora, si nosotros consideramos la reacción de disociación en agua de un ácido débil, esto es simplemente para recordarles porque voy a hacer una cierta operación, es puro álgebra lo que viene ahora, pero hay que saber hacerlo. La constante de acidez para un ácido débil es esto ya lo vieron. Y recordando que K sub W es H3 o más, multiplicado por la concentración de ion hidroxilo, y eso vale 1 por 10 elevado a la menos 14, uno puede jugar con estos valores, la constante de acidez y la constante de hidrólisis, y repito, si uno divide, está multiplicando esto por OH-, en el numerador y en el denominador, se los puse ahí para que no se me pierdan, uno puede llegar a que la constante de acidez es K sub W partido por la constante de hidrólisis. Esto permite calcular la constante de hidrólisis a partir del producto iónico del agua y la constante de acidez del ácido débil que generó la base conjugada de la sal. Ojo que aquí estamos metiendo varias cosas. Así que revisen esto, porque es importante, porque yo les voy a hacer algún problema relativo a esto.
lo que les va a permitir poder calcular constantes de hidrólisis y analizar sus valores. Fíjense que para el ácido acético, aunque no lo hice, para el ácido acético sería 10 a la menos 14 partido por 4,75 por 10 elevado a la menos 5, ¿no es cierto? Entonces sería 10 a la menos 14, 1 exponente a la menos 14, dividido por 4,75 exponente a la menos 5. Fíjense que para el ácido acético, y solo para el ácido acético, esto da un valor de 2,1 por 10 a la menos 10. Eso significa que la constante de hidrólisis para el ácido acético es bastante chica, 2,1 por 10 elevado a la menos 10. Perdón, las constantes de hidrólisis, no para el ácido acético, la constante de hidrólisis para una sal derivada del ácido acético, como por ejemplo el acetato de sodio que creo que se los puse por acá, la constante de hidrólisis para, no, esta es neutralización, acá está para el acetato de sodio es del orden de 10 elevado a la menos 10. Eso significa que la reacción de hidrólisis está bastante desplazada hacia la izquierda, pero lo suficiente, pero se generan iones hidroxilo en una suficiente cantidad para acidificar, hacer que el pH de la solución sea mayor que 7. O sea, para alcalinizar la solución. Entonces, las sales derivadas de ácidos débiles alcalinizan las soluciones, pero lo hacen en un valor relativamente pequeño. Y ustedes pueden calcular esta constante de hidrólisis a partir de la razón entre el producto iónico del agua, que es 10 elevado a la menos 14, y la constante de acidez del ácido del cual proviene la sal. Por el contrario, por analogía, si nosotros ahora tomamos una sal que proviene de una base débil y un ácido fuerte, como sería el cloruro de amonio, porque el amonio es el ácido conjugado del amoníaco, que sería la base débil, también se produce hidrólisis. Fíjense que en este caso, el cloruro de amonio, que es una sal, la venden comercialmente, por ser una sal, se hidroliza completamente en solución acuosa, porque las sales, la mayor parte de las sales son electrolitos fuertes. Por lo tanto, aquí tenemos ionamonio acuoso rodeado de moléculas de agua, ioncloruro acuoso rodeado de moléculas de agua, y todo esto en agua, ¿no es cierto? Ya les dije, el amoníaco sería el ácido conjugado el ionamonio sería el ácido conjugado del amoníaco. Y el cloruro uno podría suponer que proviene del ácido clorhídrico. Por lo tanto, el cloruro no reacciona con el agua, pero el amoníaco sí. El ionamonio sí, dale con amoníaco. El ionamonio sí. El ionamonio experimenta una reacción de hidrólisis con el agua. El ionamonio actúa como ácido, le entrega un hidrógeno al agua generando el ion hidronio. Por lo tanto, la solución se acidifica. Y obviamente, las moléculas de ionamonio que perdieron este hidrógeno generan amoníaco. El ion cloruro no experimenta hidrólisis, porque uno puede suponer que proviene de un ácido débil. Entonces, en este caso,
el pH de la solución va a ser menor que 7. ¿Por qué? Porque este ion amonio experimenta la reacción de hidrólisis, generando ion hidronio, lo que acidifica la solución. Pero la acidificación no es muy significativa. Y ustedes podrían hacer un problema donde se calcule la cantidad de protones liberados. Entonces, aquí pasa lo mismo. Vamos a definir una constante de hidrólisis que va a ser básicamente esta, el producto de la concentración de esta base multiplicado por la concentración de los protones, el ion hidronio, partido por la concentración del ácido conjugado de B, que en este caso va a ser nuestra base, en este caso va a ser nuestro contraion, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, esto podría ser, me parece que está puesto acá, se los puse como ejemplo, este sería el B, H sería nuestro ion amonio, y el B sería nuestro amoníaco. Este sería el cálculo de la constante de hidrólisis para una situación general. En este caso, la constante de hidrólisis va a ser el cociente entre el producto iónico del agua y la constante de basidez de la cual provenía la base débil. Recuerden de que el amoníaco tiene una K sub B de 1,8 por 10 elevado a la menos 5, así que ustedes podrían calcular la constante de hidrólisis para una sal derivada del amoníaco, por ejemplo, un cloruro de amonio. En el caso de que tengan que tanto el anión como el catión provengan de ácidos y bases débiles, ambos, en este caso el ion acetato y el ion amonio, van a experimentar hidrólisis. Por lo tanto, el acetato va a alcalinizar la solución y el amonio la va a acidificar. Por lo tanto, aquí hay una reacción de neutralización. Y este es un caso un poco más complicado porque ustedes tendrían que ver quién sobra. Y eso va a depender de las constantes de hidrólisis asociadas a la base, en este caso el acetato, y al ácido, en este caso el ion amonio. ¿Ya? ¿Qué especie predomina en el equilibrio? Eso se los voy a dejar de tarea. En realidad se los puedo responder, en realidad. En realidad depende del valor de K sub A y K sub B. Pero, ¿qué K sub A? La constante de acidez del ácido acético. ¿Y qué K sub B? La constante de acidez del amoníaco. Como ambos valores son parecidos, tienden a ser alrededor de 1,8 por 10 elevado a la menos 5, una solución de acetato de amonio en realidad no modifica mucho el pH del agua. Por lo tanto, la hidrólisis de ambas especies no modifican sustancialmente el pH de la solución. Chiquillos, esto tiene sus complicaciones. Mírenlo con cuidado. Pero está apoyado por una serie de problemas que hay en la guía. Y con esto termino esta parte. Este es un resumen. Si K sub A es mayor que K sub B, si tenemos una sal proveniente de un ácido débil y una base débil, como en el caso anterior, si el K sub A es mayor que el K sub B, el pH es menor que 7. Y si K sub A es igual a K sub B, el pH resultante va a ser de 7. Y si el K sub A es menor que el K sub B, el pH va a ser mayor
que 7. El caso del ejemplo que les mostré, el caso A y el caso B para los ácidos de los cuales provienen estas sales son parecidos. Por lo tanto, una solución de acetato de amonio no modifica sustancialmente el pH de la solución acuosa. En este caso el pH tiende a ser 7. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos? Voy a dejar de compartir. Yo creo que les van a aparecer un montón de dudas, pero es importante que revisen esta clase porque la parte de hidrólisis no es tan simple. ¿Ya? ¿Qué dudas tienen? Profe, ¿KW era la constante del agua? Es la constante de ionización del agua, sí. Es la constante Gracias. Es la constante de ionización del agua. Es la constante de ionización del agua. ¿Alguna otra duda, chiquillos, que puedan tener? ¿Dudas? Parece que quedaron tan emocionados con la clase que no tienen ninguna duda. Revisen la materia. Es el consejo que les puedo dar yo. Y probablemente algunos de ustedes, pero que no demasiados, se me pudo haber perdido en el análisis que hice. Pero si ustedes lo revisan paso a paso, creo yo que debieran perfectamente entender lo que pasamos en la última parte, que es la hidrólisis de las llamadas sales, ¿ya? ¿Dudas? Ya son las 10. ¿Qué dudas tienen? Profe, que usted había dicho que iba a mostrar un ejercicio en el que como que la disociación iba a ser como la estequiometría, como que iba a dar en los productos 2 y para ver el tema del... Es que no como alcanza de la ahora, pero molaridad. les prometo que se los voy a hacer en el... Ah, ya. Ustedes tienen el viernes. El viernes, la próxima clase. El viernes voy a empezar con eso, ¿ya? Ya, gracias. Te prometo que voy a empezar con eso, así que no te vas a quedar con la duda. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más dudas por ahora, los dejo. Que les vaya bien, chiquillos. Cuídense. Gracias, profe. Profe, Gracias, igual. profe. El profe, que esté súper. Chao, Chao, Benjamín. Chao, profe. Gracias, Marcelo. Bueno. Me despido. Chao. Nos estamos viendo mañana. Tenemos nuestra reunión. Sí, de hecho, anotado. Chao. Chao.